Bueno, entonces comenzaremos con lo que es la ley de los grandes números y el teorema del límite central. En clases pasadas les había mencionado que tal vez la variable más importante para los economistas y estadísticos, perdón, eran era la variable aleatoria normal. Y hoy vamos a ver la razón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, eh, su- Supongamos, vamos a definir unas nuevas variables aleatorias. Entonces, definición. Supongamos que x1, x2 hasta xn eh, son variables aleatorias definidas sobre algún espacio de probabilidad. Entonces, sobre algún omega p. Nosotros vamos a, aquí n es un número natural. Entonces, vamos a definir nuevas variables aleatorias a partir de ellas. Entonces, definimos nuevas variables aleatorias de la siguiente forma. Entonces, vamos a ponerle una p sub n. La p se debe a que se van a llamar promedios estas variables aleatorias. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, esta variable aleatoria lo que vamos a hacer es sumar los posibles resultados de evaluar esas variables aleatorias sobre algún elemento de omega y lo dividimos entre n. Entonces, esto es un promedio, ¿verdad? Entonces, no es es por eso que a estas variables aleatorias se les llama variable aleatoria. Pues la p viene de promedio, promediante de x1 hasta xn. Entonces, ¿qué es lo que hace esta variable aleatoria? Entonces, p sub n lo que hace es lo siguiente. Es lo siguiente. Entonces, ustedes lo que hacen es tome w en omega, un elemento del espacio muestral. Y recuerde que tenemos variables aleatorias. Las variables aleatorias lo que hacen es tomar un resultado del espacio muestral y enviarle un número real. Entonces, por aquí, digamos, va a caer x1 de w, un número real. Por aquí va a caer, digamos, x2w. Por aquí puede estar su xnw. Por aquí puede estar xn-1w. Por aquí puede estar x3w. Lo que hace la variable aleatoria p sub n es simplemente, estos son números reales, como mencioné, entonces va a tomar el promedio de esos números reales. Entonces, vamos a sumar este número real con este número real hasta este número real, sumamos y lo dividimos entre n. Entonces, eso es lo que se hace estas variables. Es un promedio lo que lo envía. Vean que es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque los promedios pueden ir cambiando de acuerdo al W. Entonces, los promedios, vean que es una función que está definida en omega n r, entonces es una variable aleatoria. Y pueden cambiar. Y pueden cambiar de W en W. Entonces, hagamos un ejemplo. Nada más cálculos así. Un ejemplo. Suponga que omega, usted sabe lo siguiente. C omega. Voy a ver. Entonces, por ejemplo, algo C omega. eh, Omega, un espacio muestral cualquiera. Un espacio muestral.
Y supongamos que tenemos tres variables, x1, x2 y x3. Tres variables aleatorias sobre omega, tal que, digamos que ustedes tienen dos elementos arbitrarios ahí. Llamémoslo aquí un W, por aquí un W0, y W y W0 son elementos de omega con lo siguiente propiedad. Digamos que ustedes saben qué es lo que vale en omega la variable aleatoria x1. Digamos que vale -1. Luego x1 en, perdón, x2 en W. Digamos que vale -2. Y que x3 en W vale 2. Entonces voy a generar los promedios. Vean, la variable aleatoria P sub 2, por ejemplo en W. ¿Qué es lo que hace esa variable aleatoria? Lo que va a hacer es sumar los valores que toma la variable x1 y x2 es en W. Entonces lo voy a enviar a esos valores y va a tomar su promedio. Entonces en este caso hay que dividir entre 2. Entonces esto va a ser -1, -2 dividido entre 2. Esto va a dar, en este caso, -3 medios. ¿Qué hace la P sub 3? Envía el promedio de, bueno, evaluamos la X1, le sumamos lo que vale la X2 en W, le sumamos lo que vale en X3 en W y lo dividimos entre 3. Entonces, en este caso sería -1, -2 más 2, dividido entre 3, queda -1/3. ¿Ven? Ese es el promedio. Esta es la variable promediante de las primeras dos variables aleatorias y esta es la variable promediante de las, en este caso son un total de 3, de las primeras 3. Pero podrían haber más variables aleatorias. Entonces, voy a aquí a ejemplificar de que los promedios pueden ir cambiando de acuerdo a los valores. Digamos que en W0 ustedes saben que les da -1, que en W0 esta da 1,5, o sea, digamos 3 medios, y en X3 en W0 les da 3. Entonces ustedes pueden crear la promediante de las primeras dos en el punto W0. Entonces va a quedar, sumamos estos valores, lo dividimos entre 2 y les va a quedar 1 medio -1 más 3 medios. Eso les va a quedar 1/4. Entonces ven, este valor, ven que este promedio es diferente a este promedio. Son variables aleatorias, pero los promedios pueden ir cambiando de punto en punto. Eso es lo que me estoy refiriendo con lo de que dije que los promedios pueden ir cambiando. Igual en 3, es promediar las primeras 3. W0 entre 3 y esto les va a quedar 1/3 -1 más 3 medios más 3. Bueno, ustedes pueden hacer los cálculos ahí y ver que esto les queda como 7/8. Bueno, ¿qué es lo que decíamos hacer? Les voy a explicar lo que vamos a hacer con estos promedios. ¿Qué es lo que se quiere hacer? La mayoría, digamos que de los experimentos que se ejecutan en la realidad, la mayoría, ¿verdad? ¿Qué consisten? Bueno, básicamente lo que consisten es hacer repeticiones de un ensayo una cantidad de veces. Por ejemplo, lanzar una moneda. Lanzar esa moneda, digamos, unas 1000 veces. ¿Qué notamos acerca de esos ensayos? Bueno, son independientes porque el resultado de un ensayo, en este caso lanzar una moneda, no debe de alterar el resultado del siguiente ensayo, que es igual lanzar la misma moneda. Entonces los ensayos también son idénticos. Son idénticos e independientes. Y lo que podemos hacer es que a cada ensayo le vamos a asociar una variable aleatoria.
Entonces, yo lo que quiero ver es a qué convergen los promedios de esas variables aleatorias, las variables promediantes. Entonces, voy a definir nuestro contexto. Entonces, eh, aquí siempre vamos a trabajar en lo siguiente. Entonces, nuestro contexto siempre va a ser el siguiente, contexto. eh, se van a repetir, se van a repetir un ensayo n veces, las veces que ustedes quieran. Se van a repetir, ¿cómo se llama? Se van a repetir un ensayo n veces y sobre cada ensayo se definirá básicamente, bueno, déjenme un momentito para ver si lo estoy escribiendo bien. Ok, entonces, está bien eso. Dejémoslo así. Se repetirá, se va a repetir un ensayo n veces. Con resultados, digamos, W1 hasta WM. O sea, esos son los resultados del ensayo. Cierta cantidad, ustedes van a conocer los resultados de ese ensayo. Entonces, lo vamos a repetir n veces. Entonces, el espacio muestral del experimento, el experimento total es haber hecho la repetición de esos n ensayos. Entonces, el experimento consiste en realizar esos n ensayos. Independientes, eso sí, son independientes. Entonces, ensayos, aquí n ensayos independientes e idénticos. Entonces, el espacio muestral de este experimento, ¿cuánto va a ser? Bueno, usted lo puede escribir de esta manera. Son, voy a tratar de escribirlo. Son de esta manera. Un X1, recuerden que este es un ensayo que se está repitiendo n veces. Entonces, el X1, uno de sus posibles valores va a ser W1 hasta WM. No sé cuáles van a ser. Imagínense que su ensayo es tira rondado, entonces tiene 6 posibilidades. Entonces, en ese caso, M es igual 6. Aquí sería 1, M igual 6, sería 6. Entonces, el espacio muestral, ¿cuántos elementos va a tener? Bueno, yo lo puedo escribir así, donde X1 hasta XM son valores entre W1 y WM. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener omega? Bueno, ¿cómo se llama? Por la ley de la multiplicación, nuestro primer ensayo tiene m resultados, el segundo también, y así sucesivamente. Entonces, esto va a tener m a la n. M a la n. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, el ensayo. Vamos para aclarar ideas. Lanzar un dado. ¿Cuáles son los posibles resultados los posibles resultados? Ustedes saben que son, el primer resultado es 1, el segundo resultado puede ser 2, hay 6 resultados en este total, 6, entonces m es igual a 6 aquí en este caso. El experimento. Tienen que pensarlo, ese es el clase de experimento que estoy interesado. El experimento es lanzar el dado n veces, cuantas veces ustedes quieran. El n es cuántas veces quiero repetir este experimento. N es las repeticiones
repeticiones del experimento. Entonces, en este caso, su omega va a contener x1 hasta xn, no sé cuántos van a querer ustedes, pueden pensar de n10, pueden pensar en igual 1000, n 1.000.000, las veces que quieran hacer repetir ese ensayo. Entonces, donde los x1 hasta xn están entre 1 y 6. Bueno, entonces, cada entrada tiene 6 posibles resultados. Entonces, esto es 6 a la n. Eso es lo que me estoy refiriendo. Ustedes pueden tomar n igual 10, quiere decir repetir el experimento de lanzar el dado 10 veces. O n igual 30, lo que quieran. Ustedes deciden cuántas veces quieren repetirlo. Entonces, yo puedo definir una variable aleatoria. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Definimos. Entonces, este es el ejemplo particular, un caso particular, para que ustedes tengan en mente lo que quiero decir. Ahora, de manera general, definimos xi de omega en R para i igual 1 hasta n de la siguiente manera. Xi es el resultado del iésimo ensayo. Entonces, cualquier cosa que ustedes hayan hecho, si fuera a lanzar un dado, ustedes pueden pensar, aquí va i desde 1 hasta n en las repeticiones. Entonces, si fue a lanzar un dado, ¿usted qué sería x1? X1 es el resultado del primer lanzamiento, si fuera un dado. X2, el resultado del segundo lanzamiento. X3, el resultado del tercer lanzamiento, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace XY? Bueno, toma un elemento del espacio muestral. Voy un momentito, porque me están pidiendo en chat. Entonces, toma un elemento arbitrario del espacio muestral, que lo he llamado X1 hasta XN, y lo que hace simplemente es enviarlo a lo que pasó en el resultado que salió en el iésimo ensayo. Eso es lo que está haciendo. Entonces, estos son variables aleatorias independientes. Bueno, estas variables aleatorias son independientes. ¿Qué es lo que quiero decir por variables aleatorias independientes? Bueno, nosotros hemos visto que ese concepto era que todo evento que se escriba a partir de una variable es independiente de otro evento que se escriba a partir de la otra. En este caso debe de pensarse de que los resultados de un ensayo que están asociados en este caso a la variable xy son independientes, ¿cómo se llama? No alteran los futuros resultados de las siguientes variables. Es lo mismo pensar en los lanzamientos son independientes de los, ¿cómo se llama? Del siguiente lanzamiento. No debería por qué haber afectación de lo que salga. En un lanzamiento afecta el siguiente. Eso es lo que estoy hablando acerca de independientes. Entonces, ese es el tipo de experimentos que yo me quiero preocupar. Entonces, son aquellos donde hay que repetir un ensayo, una cantidad de veces que ustedes quieran, la llamamos N, y cada ensayo es independiente e idéntico. Ustedes están familiarizados con esa noción. Cuando digo variables aleatorias independientes, bueno, es que la ocurrencia de una variable aleatoria no afecta la ocurrencia de la siguiente variable aleatoria, ¿verdad? En este caso, las variables aleatorias están asociadas con los resultados del ensayo. Entonces, estas son variables aleatorias independientes. Entonces, ¿qué es lo que me quiero preocupar? Bueno, bajo estas hipótesis de independencia, ensayos idénticamente distribuidos, podemos generar, entonces podemos generar las variables aleatorias, por ejemplo, las P sub 1, pero las P sub 1 son fáciles, eh, perdón, ¿cómo es? Podemos originar la P sub 1, pero esta es la variable aleatoria primera, nada más. La P sub 2, que es el promedio de las primeras dos. Entonces yo puedo evaluarlas en un W, digamos. Las voy a evaluar en un
P sub n de W. Entonces, nosotros tenemos libertad sobre el n. El n, recuerden que es la cantidad de veces que nosotros queremos repetir el ensayo. Entonces, tomamos esos números. Y una pregunta que surgió fue la siguiente. Estos son números reales. Son números reales. Entonces, una de las preguntas que surgió fue la siguiente, es, bajo este contexto de ensayos independientes e idénticos, lo que se hizo fue lo siguiente. P sub n se aproxima, entonces, perdón, estos números, estos promedios van cambiando de, como les había dicho, estos promedios van cambiando de acuerdo, perdón, al espacio muestral. Recuerden que por cada W que ustedes tomen aquí, se originan números distintos, n números, n números distintos. Entonces, lo que se hizo fue la siguiente pregunta. ¿Será que estos números P sub nw converge? ¿Será que converge? ¿Será que converge a un número real? Cuando n es grande. O sea, si ustedes dejan, corren su experimento cuantas veces ustedes quieran, n, 1.000.000, 2.000.000, ¿será que se aproxima, se estabiliza, se empieza a aproximar a algo, a un número real? Obviamente tiene que depender de W. Número real, cuando n es grande, dependiente de W. Dependiente de W. Ok. Entonces, eso es lo que se hicieron esa pregunta. ¿Será que si yo voy aumentando el n y yo tomo un resultado particular, entonces yo quiero que tengan en su mente de que estos promedios van cambiando, estos números van cambiando si ustedes toman un W distinto? Entonces, es factible pensar que puede ser que converjan a un número, pero ese número puede ser distinto de acuerdo si van cambiando el W, porque los promedios van cambiando. ¿Será que converge a algún número real cuando n es muy grande? O sea, cuántas veces, si ustedes repiten su experimento 1.000.000, 1.000, 2.000, se piensa estabilizar, empieza a converger a algo. Bueno, esa pregunta la responde lo que se llama la ley de los grandes números. Y nos va a decir que si uno asume que son independientes y además que todas son idénticamente distribuidas, la respuesta es afirmativa y les puedo decir a qué converge. Entonces, eso es lo que responde el teorema del límite central. Entonces, perdón, la ley de los grandes números. Entonces, dice lo siguiente. Antes que todo, voy a tener que definir qué es variables idénticamente distribuidas. Definición. Decimos que x1, x2 hasta x sub n son variables sobre omega p, son variables aleatorias idénticamente distribuidas si esas variables xj, cualquier variable que ustedes tomen entre esas n, tienen la misma distribución que la primera. Si xj es igual a xy para todos los j. Todas j desde 1 hasta n. Todas tienen la misma distribución que la primera. Entonces, eso quiere decir, digamos, que si la primera fuera discreta, todas van a ser discretas. Van a tener el mismo rango que la primera. Si la primera tiene esperanza, digamos, llamada mu, todas van a tener esperanza mu.
Porque idénticamente distribuidas implica que si todas son discretas, perdón, que si la primera es discreta, entonces todas van a ser discretas y van a tener la misma función de probabilidad total. Y recordemos que la función de probabilidad total determina todo acerca de una variable. Nos dice cuál es su rango, nos dice cuál es su esperanza si tuviese y cuál es su varianza si tuviese. Y como todas tienen la misma distribución puntual, van a tener todas las mismas esperanzas, todas las mismas varianzas. Si fuera la primera continua, todas van a ser continuas. Entonces, todas van a tener la misma densidad que la primera. Pero la densidad determina todo acerca de una variable. Entonces, si tienen si ustedes conocen la esperanza de la primera, sabrán que todas van a tener la misma esperanza igual que la primera, igual que su varianza. Entonces, esto implica que eh, que todas son discretas, que todas son discretas con eh, función de probabilidad igual a la de x1 o todas son continuas con función de densidad igual a f de x1 y lo más importante, esas son cosas importantes, pero tienen la misma esperanza y varianza si tuviesen. Y además, si la esperanza de x1 es finita, sea discreta o sea continua, la esperanza de las demás son iguales para todos los j. Desde 1 hasta n. Si la varianza de x1 es finita también, entonces la varianza de las demás es igual a la varianza de la primera. Para todos los j. Desde 1 hasta n. Discúlpenme un momentito, muchachos. Pues eso es un aspecto importante de considerar para variables idénticamente distribuidas. Entonces, se comportan, lo que estoy diciendo, esto básicamente lo que se dice así informalmente es que eh, las variables xj, estas variables, o todas las variables son una copia de la primera. Eso es lo que diríamos informalmente. Eso, al ser una copia, entonces tienen que tener la misma esperanza, tienen que tener la misma varianza, tienen que tener la misma distribución, la misma función de probabilidad puntual, la misma densidad. Entonces, todo lo que pasa para la primera pasa para los demás, es lo mismo. Entonces, a esto a veces se le dice que la primera es una copia todas son copia de la primera. Bueno, entonces, la respuesta a lo que habíamos dicho, a qué convergen los promedios, nos dice que en el caso de que las variables sean independientes e idénticamente distribuidas, hay una convergencia. Y dice lo siguiente. Entonces, eso se llama la ley de los grandes números. Ley de los grandes números. Grandes números. Entonces, sea n en los naturales y x1 hasta xn, variables aleatorias sobre omega p, independientes e idénticamente distribuidas. En probabilidad se escribe así, I y D. Independientes e idénticamente distribuidas.
distribuidas. Me gusta que lo piensen como el experimento de lanzar un dado cuantas veces ustedes quieran. El n es las veces que ustedes quieran. ¿Cuáles son los ensayos? Lanzar un dado. ¿Cuáles son las variables aleatorias? Van a definir la variable aleatoria lo que salió en el iésimo lanzamiento. Entonces, esas variables aleatorias son independientes porque los lanzamientos son independientes y son idénticamente distribuidas. Claramente la probabilidad de que salga a un lado en cualquier de los lanzamientos es igual que salga en los demás lanzamientos. Entonces, eso es lo que yo estoy, ese es el tipo de experimentos que están interesados acá. Entonces, piénsenlo en ese contexto. Entonces, son independientes, idénticamente distribuidas con esperanza de x1 igual a mu finita. Pero la vamos a llamar mu a esa esperanza. Entonces tienen esperanza finita la primera, entonces todas tienen esperanza porque son copias, son idénticamente distribuidas, todas son copia de la primera. Entonces, eh, recuerden que nuestro n es libre, entonces P sub n de W, ese W está en su omega. Recuerden que este omega, ese espacio muestral depende de cierta manera también de n, porque se acuerdan de los experimentos, ¿verdad? De lanzar un dado n veces, se acuerdan que eso tiene, de hecho, tiene cardinalidad, dije, en el caso del dado 6 a la n. Entonces, ese omega también depende del n, pero no lo estoy denotando aquí. Entonces, lo que dice es que estos promedios, si ustedes van aumentando sus experimentos, lo que dice es que se aproxima el valor de esa sucesión. Tú lo puedes pensar en sucesión o números, o este número se aproxima a, de hecho, algo que es independiente ¿cómo se llama? De los elementos del espacio muestral, se aproxima a mu, a la esperanza de la primera. Para todo, W en omega, para n grande. A mí me gusta ponerlo de esta manera. Creo que es más fácil de entender si me voy al lenguaje matemático, hay que hacer unas cosas, unos formalismos ahí que no me gustan y es mejor que tengan en mente qué tipo de experimentos es el que se utiliza esta ley. Entonces, para n grande. Entonces, veamos como un ejemplo para aclarar las ideas. Nada más lo que dice, ¿verdad? Una aplicación. No es... hagamos el del dado. Entonces, un dado justo, o sea, todas las caras tienen la misma probabilidad de salir. Un dado justo es lanzado. Dado justo es de 6 caras. Un dado justo es lanzado. Bueno, perdón, de 6 caras. De 6 caras. Es lanzado n veces. Como les mencioné, el espacio muestral omega también depende del n, porque el n usted lo va a escribir como x1 hasta xn con x1, xn elegidos entre 1 y 6. Ustedes saben que este espacio muestral tiene, por el principio multiplicativo, 6 a la n. Entonces, ven, hay una dependencia del n también. Entonces, a mí me gusta verlo de esa manera. Entonces, yo no he notado la dependencia del n aquí en el omega, pero ya saben que hay una dependencia. Va aumentando conforme vayan aumentando sus experimentos. Entonces, como les mencioné, ustedes pueden definir xy como el resultado, en el iésimo lanzamiento.
en el 10º lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, XY toma un posible resultado del experimento, que es lanzarlo n veces, y simplemente lo que hace es llevarlo a lo que salió en la 10ª entrada, en el 10º lanzamiento. Bueno, el rango de cada una de estas variables claramente es 1, 2, 6. Bueno, es igual al rango de la primera. Y de hecho, todas están distribuidas como la primera. Todas están distribuidas con la primera. Ustedes saben que la probabilidad de que x1 sea igual a 1 es igual a la probabilidad de que x1 sea igual a 6. Todas tienen un sexto. Entonces, esta es la puntual de x1, pero es la puntual de cualquier xj. Recuerden que son copias. xy es una copia de x1. Eso es lo que estamos diciendo para todos los is. Para todo y. Pero hay que tener un poquito de cuidado en el sentido que es copia, ¿verdad? Porque puede ser que en el primer lanzamiento resultó 1, pero en el segundo lanzamiento x2, aunque hay que decirlo más bien que se comporta como x1, pero x2 puede ser 3. Entonces, vean que los valores pueden ir cambiando de ensayo a ensayo. Entonces, ese copia no lo tomen tan literal, ¿verdad? Porque no me van a decir entonces que si salió en el primero 1, van a salir en todas 1, no. Nada más hay que pensarlo más bien como que se comportan, tienen una, perdón, tal vez la palabra copia es mal. Piénsenlo más bien igualmente distribuidas, perdón. Porque si no me pueden interpretar mal el sentido de la palabra copia. Todas tienen la misma distribución que la primera. Entonces, todas tienen la misma, en este misma distribución significa que tienen la misma probabilidad puntual, en este caso. Entonces, yo puedo cambiar el 1 por cualquier J para todos. Puedo cambiar 1 por el 2 en todo lado y va a ser lo mismo. Todas están distribuidas igual que la primera. Con esperanza de la primera, ¿cuánto es? Esto lo sabíamos, esto es 1 más 2 más 3 más 4, ustedes saben calcular eso, más 6, dividido entre 6, y eso es 10, 17, vamos a ver, 11, 18, 21 sextos, 7 tercios. Entonces, muchachos, lo que dice es lo siguiente, entonces, ustedes pueden formar este número, su NW igual a esto, a este promedio. Y lo que saben es que si aumentan su N, van a saber a qué se va a ir aproximando. Entonces, recuerden que esto es una variable aleatoria. Los promedios van a ir cambiando conforme van cambiando el W. Entonces, ustedes podrían tener N, hacen un N. El N, piénsenlo en cualquier número, 10, 1000, 100,000, lo que quieran. Entonces, ¿cuánto pudo haber sido el primer lanzamiento? Un 1 pudo haber resultado. En el segundo lanzamiento, un 6. En el tercer lanzamiento, un 3. Ah, bueno, aquí, perdón, me faltó. Aquí es N. Hasta que lleguen al enésimo lanzamiento, puede haber sido un 2. Suman todos esos resultados y lo dividen entre N. Entonces, ese pudo haber sido un promedio. Otro promedio, bueno, pueden cambiar el W y puede haber resultado en los ensayos. El primer lanzamiento un 2, luego un 4, luego un 4. Por casualidad, todos 4 los demás y hacen el promedio. Bueno, entonces, eso es para que vean lo que hace esta variable. Entonces, no importa lo que los valores nos vaya dando, resulta que ustedes saben a qué se va aproximando. Entonces, esto es aproximadamente. Si ustedes aumentan su N, saben a qué se va a ir aproximando. Se va a ir aproximando a 7 tercios para N grande. Sin importar quién sea su W.
Eso es lo que dice la ley de los grandes números. Esta variable aleatoria, su valor, si ustedes fijan en el W, se va aproximando a 7 tercios. Conforme n lo van haciendo grande. Entonces, ¿cómo lo deben de pensar eso? Digamos que yo tomo a uno de ustedes, muchachos, y le digo, bueno, haga este experimento de lanzar el dado 1000 veces. Entonces, ustedes, y le digo, vaya apuntando los resultados. Entonces, uno de ustedes va a empezar a lanzar el dado, resultó 2. Luego la punta resultó 3. Luego resultó 4. Luego sigue así, 6. 7 hasta el final, perdón, 7 no puede ser. 6, 3 y, y 4. Entonces, usted va a hacer la suma de esos y lo hace entre 1000. Bueno, y no sé a qué se va aproximando, no sé cuánto da 7 tercios, pero bueno, ahí se va aproximando algo a 7 tercios, no sé cuánto les va a dar. Y supongo que pongo a otro estudiante, ustedes, bueno, ahora haga 2000, entonces va a seguir 2000 y entonces nuestra aproximación va a ir mejorando. Debería ir aproximándose a 7 tercios, eso es lo que está diciendo. Esos promedios se van a ir aproximando a 7 tercios, conforme n se va haciendo grande. Yo lo que quiero, muchachos, es simplemente que capten la idea. Luego hay otras herramientas que le dicen a ustedes cuántos, yo no puedo estar toda la vida haciendo ese experimento 1000 o 2000 veces, ¿verdad? Bueno, hay resultados que le dicen a uno cuántas veces hay que hacerlo, tal vez. Pero yo lo que me quiero nada más es preocupar por el resultado en sí. Ya cuántos años ustedes quieren repetir el experimento, hay técnicas para saberlo, pero requieren otro conocimiento previo. Entonces, no me voy a enfocar en eso, sino la esencia del teorema. Ya preocuparse por cuántas veces hay que hacerlo, sí se un poquito más de conocimiento, pero otra vez me preocupa nada más de la esencia del resultado. Entonces, yo lo que quiero es que tengan siempre en mente cuál es el tipo de experimento que estamos considerando. Son ensayos independientes idénticos que se pueden repetir cuantas veces usted quiera y consideramos los promedios, son promedios aleatorios, pero nos dice la ley de los grandes números, no importa que sean variables aleatorias, esos promedios siempre se van a ir aproximando a cierto número, a la esperanza de la primera variable aleatoria. Bueno, entonces vamos a tomar un descanso, muchachos, y ahorita venimos con el teorema del límite central, que es lo que nos dice. Y es básicamente un comportamiento de los promedios. ¿Cómo está distribuida los promedios? Eso es lo que se preocupa el teorema del límite central. Entonces, vemos cómo, volvemos como a las 12:05.
Uy, voy a poner aquí lo que habíamos escrito. Entonces, la estandarización o la normalización, se le llama así, consiste simplemente en crear una variable aleatoria a partir de X que tenga esperanza 0 y varianza 1, finitas. Entonces, la estandarización de X es una nueva variable aleatoria que la vamos a llamar X techo, ¿sí? Formada a partir de X, tal que la esperanza de esta variable aleatoria va a ser 0 y su varianza va a ser 1. Esta variable aleatoria se define por lo siguiente. Entonces, esta variable X techo es, tome X, quítele su esperanza y divídala entre su desviación estándar, o lo mismo que decir sigma. Entonces aquí sigma igual a la raíz de la varianza, es lo que se le llama, recuerden, la desviación estándar. Entonces, esa variable tiene esperanza 0, entonces la esperanza de X techo es, como el 1 entre sigma es constante, lo puedo sacar de la esperanza. Y como la esperanza separa sumas, pues la esperanza de X menos mu, pero recuerden que mu es la esperanza de X, entonces esto es 0. La varianza de X, esto se puede escribir como la varianza de X entre sigma menos mu entre sigma. Recuerden que a la varianza no le importa que si le suman una constante a la variable, entonces esto es la varianza de X entre sigma. Y recuerden que sigma es una constante, entonces sale al cuadrado, 1 entre sigma al cuadrado, varianza de X. Y recuerden que la varianza de X se denota por sigma al cuadrado, entonces esto da 1. Entonces, eso es la estandarización o normalización, también se le llama. Simplemente es crear una variable a través de X que tenga esperanza 0 y varianza 1. ¿Cuál es la definición? La que estoy subrayando. Quítele la esperanza y divídalo entre la desviación estándar. Ya sabemos que era entonces esa estandarización. Bueno, vamos a crear la estandarización de los promedios. Porque resulta que el teorema del límite central nos va a decir que los promedios, estos promedios estandarizados, son los que van a comportarse como normales 0 y 1. Pues vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si X es una variable aleatoria con, digamos, sobre omega P, donde ustedes le calcularon la esperanza y resulta que es un medio y de su varianza resulta que fue 4. Entonces, la estandarización de X, ¿quién va a ser? Es a X, quítele la esperanza, entonces es un medio y divídalo entre la desviación estándar o la raíz de la varianza. En este caso es 2. Entonces, esa sería la estandarización. Ahora, suponga que X1 hasta Xn son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas sobre algún espacio de probabilidad con esperanza de la primera igual a mu y varianza de la primera igual a sigma al cuadrado. Recordemos que al ser idénticamente distribuidas, todas tienen la misma esperanza igual a mu, todas tienen la misma varianza igual a sigma al cuadrado.
Entonces, ¿qué pasa si yo tomo P sub n, los promedios, las variables aleatorias promediantes? Se tiene. Calculémosle la esperanza de esta variable. La esperanza de esos promedios es, bueno, esto es 1 entre n por propiedades de la esperanza. Es una constante que se está multiplicando por una variable, sale de la esperanza. Ahora utilizo que la esperanza de la suma de las esperanzas. He usado simplemente propiedades de la esperanza hasta el momento. Y como son idénticamente distribuidas, yo sé que todas tienen la misma esperanza que la primera. Entonces, esto es 1 entre n. Entonces, esto es sumar mu más mu más mu n veces. Entonces, esto es 1 entre n por mu. Esto es mu. Entonces, la esperanza del promedio es igual a la esperanza de la primera. Y calculemos la varianza de el promedio. Bueno, esto es la varianza entre 1 entre n por esta variable aleatoria. La varianza saca constantes al cuadrado, entonces es 1 entre n al cuadrado por la varianza de x1 más xn. Aquí voy a utilizar independencia, que me dice que si las variables son independientes, la varianza de la suma de las varianzas lo hicimos para 2, pero obviamente es cierto para 2 o más variables. Y utilizo, bueno, como son idénticamente distribuidas, sabemos que eso implica que tienen la misma varianza que la primera. Entonces esto es sigma al cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces al final queda 1 entre n al cuadrado por n, sigma a la 2. Y esto es sigma al cuadrado entre n. Bueno, una vez que ya encontré la esperanza y su varianza, puedo normalizarla. Así, la normalización del promedio, ¿quién es? Recuerden que era la variable, le quitamos su esperanza que nos dio mu y la dividimos entre la raíz de la varianza, que en este caso queda sigma raíz de n. Entonces, esa es la estandarización de los promedios. Y como les mencioné, la estandarización, el teorema de límite central nos dice cómo se va a comportar la estandarización. Entonces, vamos a mencionar el teorema de límite central. Nos dice lo siguiente. Teorema de límite central. Sean x1 hasta xn, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, sobre un espacio omega P. Ustedes saben que ese omega puede ser que dependa del n, dependiendo del experimento. Con mu vamos a denotar la esperanza de la primera variable. Y sigma, entonces estamos asumiendo que estas variables tienen segundo momento para que tengan varianza. Estrictamente positivo. Entonces, el teorema de límite central, recuerden que yo estoy evitando formalismo, simplemente estoy escribiendo lo que dice. En esencia dice que la estandarización es una variable aleatoria, la estandarización de los promedios. Entonces, esta variable aleatoria, se comporta como una normal 0 y 1 para n grande. ¿Qué tan grande debe ser el n? Bueno, se aconseja, es lo que he visto, que es n sea mayor o igual
que 30. En la mayoría de los casos funciona. Depende mucho del contexto del problema, de dónde está tomando las variables aleatorias independientes. Y bueno, usted dirá, ¿para qué me sirve esto? Voy a darles un ejemplo. Obviamente sirve para calcular, hacer cálculos de probabilidades. Entonces, un ejemplo. Hagamos el de la tómbola que hicimos en el examen. Digamos, se va a extraer, extraer una bola de una tómbola sin reemplazo, no, perdón, con reemplazo, para que sean independientes, con reemplazo, con reemplazo, n veces. Además, pongámosle, puede ser n veces, pero pongámosle 30 veces. 30 veces. N igual 30 sería las veces que se va a repetir el experimento. Defina XY, bueno, una bola, voy a suponer etiquetadas del 1 al 100. XY va a ser el número de la bola. El número de la bola extraída. En el iésimo, en el iésimo ensayo o en la iésima extracción. O sea, el número de la bola en la iésima extracción. Para ahí, desde 1 hasta 30. Entonces, estas variables son independientes porque hay reemplazo. Y están idénticamente distribuidas. Donde la probabilidad de que, donde X, Y está distribuida como la primera, con, ustedes saben cuánto es la probabilidad de que X sea igual a 1, o sea que la bola extraída tenga etiqueta 1, es igual a la probabilidad de que eh, se obtenga la bola etiquetada con 100, todas tienen la misma probabilidad, 1 entre 100. Así, bueno, la esperanza de la primera variable aleatoria de x1, nosotros la sabemos calcular. De hecho, esto era en el examen y parte de la tarea. Eso era n más 1 medios con, perdón, déjenme ver. No quiero que confundan ese n, perdón. Ese n de los ensayos era 101 sobre 2. Hay una fórmula, pero estoy usando el n. El n tiene dos interpretaciones aquí, entonces, para no hacer confusiones, le voy a decir quién es. Ustedes lo pueden calcular. Y varianza, si ustedes calculan la varianza S, esto lo hicimos en la tarea. Este sí que es un poquito más complicada. La varianza es esta. En una tarea, si ustedes se van a fijar, yo tenía probabilidad de que x1 sea igual a 1 hasta, no me acuerdo, era probabilidad de que x sea igual a n, 1 entre n. En una tarea hicimos algo así. Y calculamos la esperanza de esa variable aleatoria. Entonces, estoy usando la fórmula. Nada más que este n que di ahí y el n que estoy dando acá tiene dos significados distintos. Por eso no lo estoy usando. En este n es el número de ensayos a repetir. El n en la tarea está relacionado con el rango de la variable. Entonces, por eso no quiero hacer mezclas. Bueno, entonces yo les puedo pedir a ustedes, las XY son independientes
e idénticamente distribuidas. Idénticamente distribuidas. Yo les podría pedir a ustedes, por ejemplo, calcular que x1 más x2, la suma de las, ¿cómo se llama? De las etiquetas, ustedes las van a sumar. Eso es una variable aleatoria. Porque yo no sé si en la primera salió el 1, si en la segunda salió el 3 y en la 30 salió el 100, sumo esos valores. Obviamente van a ir cambiando, ¿verdad? Es una variable aleatoria, sus valores van a ir cambiando. Esto es una variable aleatoria. Y de hecho conocemos su rango. Lo más pequeño que puede ser es 30 y lo más grande que puede hacer es 30%. Bueno, entonces yo les puedo pedir a ustedes que encuentren, digamos, la probabilidad de que la suma de esas extracciones es un número aleatorio, pero sí sabemos que está entre entre qué números estén entre, por ejemplo, voy a ver un momentito, pasados. Yo les podría decir a ustedes, encuentren la probabilidad de que eso esté entre, que esa suma de esas etiquetas esté entre 1100 y 1900. ¿Cómo haríamos eso? Aquí es donde entra el teorema del límite central. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí nuestro n es igual a 30. Entonces yo puedo haber hecho esto con 30 igual a n. Lo que nos dice que bueno, ¿cómo se llama? El promedio estandarizado se comporta como una normal 0 y 1. Nosotros no tenemos el promedio estandarizado aquí, pero sí se puede obtener. Lo que voy a hacer es escribir esta desigualdad que está dentro de la probabilidad como la escribir en términos del promedio estandarizado. Un momentito, muchachos, me está molestando aquí una gata ya. Gracias, disculpen la molestia. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? La idea es escribir la desigualdad dentro de la probabilidad en términos del, ¿cómo se llama? Del promedio estandarizado. Entonces, ustedes van a tomar el promedio estandarizado en 30. ¿Qué era? Era el promedio en 30. Le quitamos su esperanza, la esperanza de la primera. Lo dividimos entre la raíz de la varianza de x1 entre n. Esa es la estandarizada. ¿Qué es esto? Bueno, esto es x1 más x30 dividido entre 30. Le quitamos la esperanza de esto. La esperanza era ¿cuánto? Era 101 entre 2. La varianza de esto en n es igual a 30, recordemos aquí. Entonces esto es raíz de 866,92 entre 30. Entonces, ¿por qué escribí eso? Bueno, porque me va a guiar en lo que debo de hacer para hacer que aparezca aquí la estandarizada. Entonces, la probabilidad de que esa suma de los primeros 30 resultados esté entre 1100 y 1900. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a quitarle, voy a dividirlo entre 30 para que me aparezca el promedio.
como el número 30 es positivo, no me cambia la desigualdad. Lo siguiente que voy a hacer es a ambos lados restarle 101 entre 2. Entonces voy a volver al promedio, la notación del promedio, menos 101 entre 2. Ahora voy a dividir todo entre raíz de 896,92. Entonces voy a hacer la división. 866,92 dividido entre 30. Lo mismo va a pasar acá, es un número positivo, entonces no nos va a cambiar la desigualdad. Dividido entre 30. 66 dividido entre 2 dividido entre 30. ¿Ok? Entonces, vean que me va a quedar la probabilidad. Voy a hacer, les voy a escribir lo que queda este resultado. Les voy a decir lo que queda. Ustedes los hacen en una calculadora. Y les va a quedar menos 2,57. Hacen un aproximado. Yo les voy a decir que hagan un aproximado de tal vez de 2 decimales. Sin redondear. Pues, esta, lo que está en el medio, muchachos, es la estandarizada en 30. Y lo que queda aquí del lado derecho es 2,38. Bueno, simplemente usé manipulaciones algebraicas para que apareciera la estandarizada. Y aquí voy a aplicar el teorema de límite, el TLC, teorema de límite central, que nos dice, bueno, que esta variable aleatoria, la estandarizada, se comporta como una normal 0 y 1. Entonces yo puedo cambiar. Entonces yo puse, eso significa aproximada. Entonces aproximadamente es lo mismo que una normal 0 y 1 esté entre esos dos números. Esto ustedes lo pueden escribir, lo vimos en clase, esto es, uno lo puede escribir en términos de la distribución acumulada de una normal. Esta es la notación que se utiliza para la distribución acumulada de una normal. Entonces, esto es la acumulada evaluada en 2,88. Quitémosle la acumulada evaluada en menos 2,57. Entonces, eso es lo mismo que nos están pidiendo esto. Aquí está menos 2,57 y aquí está 2,88. Esta es la densidad de la normal, es una gaussiana. Creo que era 1 entre raíz de 2pi y a la menos x2 sobre 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una normal, sus valores caigan en este intervalo? Bueno, es el área, es esta área. Como yo les mencioné, no hay una fórmula cerrada para esas áreas. Hay que hacer un método numérico, utilizar una tabla. Entonces, esa es la probabilidad de que esté ahí, es esa área. Y eso es lo mismo que lo que estoy haciendo, muchachos, al escribir esta diferencia, es lo que estoy haciendo es considerando toda esta área en morado y le estoy quitando el área que voy a marcar en rojo. Es lo mismo. Vean que sobra la amarilla. Es esa diferencia. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a buscar una tabla de las, ¿cómo se llama? De las, yo se las voy a dar tal vez, con información acerca de la distribución de la normal. Voy a ver si la puedo compartir. En un momentito para ver si lo puedo hacer. Entonces, para que vamos a ver si puedo. Mira este. No, este no es, vaya un momentito.
Si logran ver, ¿verdad, muchachos? ¿Logran ver la tabla? ¿Me pueden avisar? Sí, profe. Ah, ok. Gracias. Bueno, esta es la tabla. Aquí la normal se denota por Z. Entonces, estos son los valores. Entonces, esto es, digamos, la acumulada evaluada en el punto menos 3,9. Entonces, la acumulada ahí es 0,05. Si ustedes quisieran evaluarlo, digamos, tuvieran el punto menos 3,91. Entonces, y se fijan, si vienen aquí al 0,1 y le queda igual, 0,05. Si tuvieran la acumulada evaluada en menos 3,92, llegan acá y se dan cuenta que es menos 0, ese punto, 0,4. Entonces, aquí están los valores negativos y aquí tenemos los valores positivos. Igual, creo que, por ejemplo, me quedó 2,38. Entonces, voy y me ubico en 2,3 y busco el 8. 1, 2, esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto sería el valor de la acumulada en 2,38. 0,99134. Así es como tenemos que ir a buscar los valores de la acumulada. Entonces voy a detenerme aquí. Entonces voy a ir a hacer nada más a decirle cuántos quedan. Entonces, con esa tabla, muchachos, ustedes van a ubicarla, creo que era 0,99134 esa. Y en el menos 2,57 se van a ir a ubicar ahí. Les queda 0,00508. Cuando hacen esa diferencia, les queda 0,98626. Vean que eso es casi uno, es interesante. Vean que lo que nos está diciendo que la mayoría de los valores de esa variable aleatoria, esto es casi 0,98, es casi que uno. O sea, la mayoría de los valores de esa variable aleatoria están acumulados ahí entre 1100 y 1900. Entonces, bueno, ustedes pueden hacer cálculos de probabilidades aproximando con la normal 0 y 1. Es lo interesante del teorema del límite central que nos permite hacer cálculos de probabilidades. Bueno, esa variable aleatoria es complicada, x1 más x30. Es sumar todos los posibles, ¿cómo se llama? Etiquetas de las bolas. Es un número grandísimo y nos está diciendo que la mayoría de los valores de esa variable aleatoria, x1 hasta x30, la mayoría se acumula. El 98% de sus valores están entre 1100 y 1900. Entonces, es interesante, podrían hacer una apuesta, ¿verdad? De, bueno, ¿cuál es basados en este conocimiento de que esa suma está entre sus valores, ¿verdad? Y la mayor parte apuesta que sí, 0,98% de esos valores van a estar entre ese intervalo. Entonces, ¿ven lo fuerte que es este teorema? Lo que nos permite hacer cálculos. Claro, hay que hacer una parte tediosa que hay que, ¿cómo se llama? Que escribir esas desigualdades en términos de la probabilidad de, ¿cómo se llama? De la estandarización. Pero sí es muy útil a la hora de hacer cálculos. Es increíble que todas tengan si son independientemente distribuidas, se puede hacer cálculos solamente con la normal. Entonces vamos a dejar la clase hasta el día de hoy. Nos vemos el jueves, muchachos. Gracias, Hasta profe. luego, Buen profe. día. Igual. Yes, profe. Yes,